Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quería informar de que Xiaomi acaba de lanzar al mercado su nuevo altavoz Xiaomi Sound Pro. Y por lo que se puede apreciar a simple vista, la compañía se ha tomado muy en serio lo de crear un altavoz 360 grados y que tenga un audio realmente de calidad. Aquí lo podéis ver. Ahora lo analizaremos un poco, pero antes de nada quería recordar que ahora mismo solo está en el mercado chino. Supongo que más adelante llegará al mercado europeo y al mercado americano. Yo recomiendo esperar porque si compras la versión china posiblemente tengas problemas con el tema de la región, que lo que significa es que no te deje sincronizarlo con la aplicación, con lo cual os estaréis perdiendo muchas funciones disponibles. Pues nada, vamos a ver este altavoz lo que lleva. Aquí nos dice que tiene 7 unidades acústicas. Ahora lo veremos. Aquí nos pone un poco el resumen de todas sus características. Aquí lo más destacable son las 7 unidades, que tiene un buffer que aquí lo pone de 40 vatios. Aquí el tema de iluminación LED de colores que se mueve conforme escuchas música. Eso está realmente genial. Después tiene el audio computacional, que ahora veremos lo que es. Y también nos dice que podéis hacer el estéreo con 2 hasta con 8 altavoces. O sea, es realmente increíble. Aquí también nos dice las características, pues que es NFC, tiene entrada auxiliar analógica, que eso me parece muy interesante. El tema de AirPlay 2, el Bluetooth 5.1, o sea que la verdad es que tiene muchas características, está muy bien. Aquí nos dice otra vez lo de las 7 unidades, pero lo más importante es que veamos en su interior cómo es para que os vayáis haciendo una idea. La arquitectura interna de este altavoz es una auténtica pasada. Por un lado tenemos 3 altavoces de rango completo, que son estos de aquí, que tienen más o menos 5 vatios de potencia cada uno, acompañado a su lado de los radiadores pasivos para el tema de las frecuencias bajas. Y arriba tenemos el buffer de 40 vatios de potencia, pero lo mejor es que lo veáis en funcionamiento. Y es que la disposición que tiene estas unidades es perfecta para que da igual donde te pongas, en el medio, detrás, al lado, vas a sentir igual la música. La verdad es que estamos hablando de una obra de ingeniería. Vamos a ver más detalles. Una de las cosas que destaca de este altavoz es su gran potencia, y eso se consigue en gran medida gracias al buffer de 40 vatios de potencia. Aquí nos garantizan que vamos a conseguir unos bajos potentes a volúmenes altos, y eso es muy importante. Aquí también nos dice que a volumen alto sonido equilibrado, y es que da igual dónde lo pongas en la casa, ya que la disposición inteligente de todas sus unidades hace que da igual si tú estás delante, detrás, al lado, porque vas a sentir la música de igual manera. Eso realmente es una pasada. Y ahora vamos a entrar en el tema realmente importante, que es el tema de la afinación. La cosa más importante en un altavoz o en un auricular es la afinación que haga la marca al respecto, ya que podemos tener las unidades de más calidad y más potencia, pero si no hay una puesta a punto, al final el resultado final va a ser malo, y lo que queremos es un audio de calidad. Para ello, Xiaomi ha recurrido al software profesional de Harman Audio EFX, que aquí lo que nos dice es que va a hacer un efecto de sonido más claro y equilibrado, haciendo que la música sea más agradable al oído. Todo esto se va a hacer en tiempo real, es decir, él mismo va a ir procesando, y dependiendo, por ejemplo, si vas a subir o bajar volumen, o si estás lejos o cerca, todo eso, él lo va a procesar y te va a sacar el mejor audio posible. Todo esto junto al audio informático innovador de Xiaomi 2.0, que aquí nos dice que se ha actualizado, que dice desde la entrada de la fuente de sonido hasta la salida de reproducción, ajustándose paso a paso, es decir, en tiempo real, creando una maravillosa experiencia auditiva de nivel en vivo para Xiaomi Sound Pro.
Y es que nos va a hacer todo esto, compensación de igual volumen, rendimiento de sonido. Es decir, es que muchas veces cuando tú cambias el volumen, la calidad baja. Pues en este caso no, en este caso lo que va a hacer es que lo va a equilibrar. Entonces tú vas a poder tener el altavoz a un volumen bajo y la calidad va a ser, pues eso, vas a tener una calidad garantizada. Ajuste de división de frecuencias, aumente el espacio dinámico, adaptación vocal, optimización transitoria. Todo esto en tiempo real. Aparte tenemos unos autoajustes de sonido, que aquí como todavía es la versión china no lo podéis ver lo que significa, pero os lo digo yo. Este va a ser una ecualización de frecuencias bajas, para tener más potencia a nivel bajo, este equilibrado y este a nivel de agudos. Esto a través de la aplicación pues lo vais a poder probar. La verdad es que si todo esto funciona como promete, estamos delante de un altavoz que puede ser el altavoz del 2023. Aparte de todas las características que estamos comentando, también cabe destacar que tiene el NFC para poder transmitir música fácilmente desde el teléfono al altavoz. Tiene muchos métodos de conexión, por ejemplo el Bluetooth 5.1 que creo que tiene con los códecs SBC y AAC, el AirPlay 2 tiene comandos de voz, entrada auxiliar analógica, que eso me parece muy importante, el NFC que lo hemos comentado, y lo interesante aquí es que vas a poder hacer el estéreo con 2 o hacer una expansión hasta 8 altavoces por toda la casa. Eso me parece una cosa increíble. Y a todo eso hay que añadir que una de las cosas más bonitas que tiene este altavoz es la luz que lleva incorporada, que es una luz ambiental, aquí lo dice, de la galaxia, que pues tienes diferentes colores que aparte de que cuando estés escuchando música pues la luz estará en movimiento, sino que también sirve pues como una luz ambiental decorativa que puedes tener en tu casa. Y que la verdad es que es súper bonito. Aquí lo estáis viendo. Tiene diferentes ambientes, ¿no? Dependiendo, azul, verde, violeta. Es una pasada. Y aquí en la parte de arriba pues tiene el panel táctil, ¿no? De más volumen, menos, el NFC y el play o el pause. Después vais a tener pues... podéis transmitir música sin pérdidas. A través de ellos promocionan sus aplicaciones propias, que aquí las tenéis. Y después tiene también asistente de voz. Y después la última cosa que yo destacaría es que en el ecosistema con la aplicación de Xiaomi pues va a la perfección. Pues nada chicos, esto es lo que os quería contar. Yo me esperaría a que llegase la versión europea y americana para tener todas las opciones disponibles. Pues nada, si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!